inflama. El problema es que nosotros no queremos atacar las causas, queremos atacar las consecuencias. Y entonces, ¿qué hacemos? Parchamos. Este coronavirus nos puso en una situación donde pues la nueva normalidad es que de verdad nos cambió el chip. Sí. Nos está cambiando el chip. Sí. Si nosotros seguimos consumiendo como estamos consumiendo, ¿qué pasa con los sistemas de salubridad? Todo se quiso privatizar y todo se privatizó y se dejó sumamente precario la seguridad social. ¿Qué pasa ante una situación así? No hay, o sea, no se dan abasto. No hay suficientes hospitales, no hay suficientes doctores, no hay suficiente dinero para que la gente pueda pagar de manera particular un tratamiento de este tipo. Sí. Entonces, se quedó sumamente evidente cómo se queda fuera gran parte de la población mundial, porque son poblaciones de segunda, de tercera o de quinta, porque según Saramago, el sistema capitalista neoliberal requiere de ciudadanos de segunda, de tercera y de quinta para poder sobrevivir. Claro. Pues se quedó en evidencia, ¿no? O sea, la necropolítica, ¿no? Que así es. Te mato haciéndote un lado también. Pero, bueno, o sea, también es algo paradójico porque cuando haces un lado a alguien y también lo necesitas para que siga sobreviviendo el sistema, te vas quedando sin esa población. Lo que pasa es que son millones y millones y millones las personas que hay ahí, ¿no? Entonces es como una fábrica humana, tenía por ser una fábrica humana. Hola, bienvenidos a todos a Metamorfos, al episodio 10 de Metamorfos. Como siempre, un gusto tener a todos por acá. El día de hoy pues me siento muy feliz, también muy emocionado porque tenemos a una persona que me ha enseñado mucho. Su nombre es Marcela Sopchi. Marce, bienvenida al programa y un gusto tenerte por acá. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti, Alex, porque la verdad es que apoyar esto, o sea, me parece una iniciativa bien linda la que tienes. Entonces, por supuesto que si en algo puedo ayudar, encantada. Claro que sí, Marce. Entonces, pues bueno, aquí vamos a hablar para entrar un poquito en contexto acerca de globalización y propuestas de análisis, sobre todo de cómo, en qué escenario estamos viviendo como sociedad y qué es lo que podríamos hacer para hacerle frente. Y ahorita, como estamos hablando antes de iniciar el programa, ¿hay una alternativa hacia esto? O si no, o si a lo que vamos es todavía un deterioro más y más grande y una globalización que no está enfocada irónicamente en el ser humano. Pues bueno, para que te conozcan un poquito, Marce, voy a empezar a presentarte. Marce es cirujano dentista, tiene una licenciatura en la UDG, maestría en desarrollo humano en el ITESO, entrenamiento en terapia psicocorporal, Corpore, 2 posgrados en terapia corporal en Corpore, 23 años de experiencia docente en ITESO y TEC de Monterrey y 10 años de experiencia en terapia corporal privada. Marce, otra vez un gustazo tenerte acá. Bueno, aquí andamos. Perfecto. Así que, como dicen por ahí, shoot. Súper. Ahí va, Marce. Entonces, bueno, ya entrando de lleno a los temas y en este desastre que estamos viviendo, en esta distopía, que como me gusta verla, ¿qué te parece los cambios que hay ciertamente de un lado tenemos a Elon Musk yendo al espacio, a la primera empresa privada haciendo historia yendo al espacio, y de otro lado tenemos manifestaciones en el mismo país, tenemos gente que está muriendo de hambre y otras personas que parece que dentro de un país hay 100 años de diferencia, y no se diga con México, ¿no? Que termina siendo como la bodega de este país que es Estados Unidos, y hay una enfermedad para echarle chilito a todo esto, hay una pandemia en la que estamos viviendo y sector salud colapsado. Lo que pasa es que para mí lo que está ocurriendo con esta pandemia es que se está evidenciando lo que ya era muy claro, por lo menos para mí, desde hace mucho, ¿no? Okay. Son justamente los temas que trabajamos en la materia de globalización. Lo que pasa aquí es que las diferencias o las polarizaciones han existido desde hace mucho tiempo y se exacerbaron con el neoliberalismo. Okay. Porque antes de la caída del muro de Berlín,
existía como este pensamiento ideológico opuesto, estas dos potencias económicas e ideológicas, incluso hasta geográficamente opuestas, que estaban en pugna. Y esto generó, bueno, un gran avance en la tecnología, ¿no? En el siglo XX. Sí. Y esta competencia, ¿no? Estuvo la carrera armamentista, que está ahí, y luego también está la carrera espacial, y todos pues, por ejemplo, la Internet son inventos que se utilizaban para la guerra. O sea, toda esta carrera nos trajo mucha tecnología. Pusimos, ¿cómo se llama? Satélites en órbita, personas en la luna, bueno. Pero lo que ocurre es que el comercio, de alguna manera, sobre todo en los países socialistas, al ser más proteccionista, ¿verdad? Se generó como, pues empezó a ser, o sea, como que el mismo comercio, la misma evolución del comercio fue llevando a que se fueran acorralando estos países soviéticos económicamente hablando. Y entonces Gorbachov, con la perestroika, quiere abrir un poquito el mercado. Y al querer abrir un poquito el mercado, lo que ocurre es de que pues no lo puede controlar. Y entonces se viene toda esta vorágine, se declara que el comunismo fracasa, por lo menos esa manera de hacer comunismo, por supuesto que nada que ver con el comunismo que se plantea como filosofía, porque fue realmente una dictadura y una imposición. Pero se fracasa el comunismo, y al fracasar el comunismo, esta tensión que existía, esta especie de equilibrio, aunque fuera muy fuerte y aunque estábamos en la Guerra Fría, ¿sí? De alguna manera mantenía una especie de equilibrio, pero cuando fracasa el comunismo, lo que ocurre es que el capitalismo se va para arriba sin ningún tipo de freno, y como con toda esta superioridad moral de decir, pues ganamos. Nosotros ganamos, ¿no? Entonces, este es el sistema. Y entonces el capitalismo, al irse para arriba, sin ningún tipo de oposición que lo equilibre un poco, se hace sumamente depredador. Porque el capitalismo está basado en el capital, en generar capital. Para poder generar capital hay que extraer recursos naturales, hay que explotar los recursos naturales, hay que producir objetos, hay que venderlos, y después de venderlos, pues esos productos se desechan. Sí, y explotar personas, ¿no? Por supuesto, porque en el capitalismo no tiene importancia cómo se logre el capital. Y esto lo decía Marx, no es algo que digo yo. Esto lo decía Marx. El problema con el capitalismo es la alienación y la enajenación de nuestra propia condición humana, ¿no? Nos vamos alejando de nuestra propia condición humana, porque por más humano que yo quiera ser contigo, si yo tengo una empresa y te quiero pagar seguridad social y te quiero pagar, ¿cómo se llama? Vacaciones y caja de ahorro y todo el asunto, viene una empresa junto a mí, el mismo rubro, explota a sus trabajadores, no voy a poder competir. O sea, no puedo competir. Entonces yo misma empiezo a precarizar el trabajo, porque eso es lo que ocurre con el neoliberalismo, ¿no? O sea, porque el capitalismo, al irse para arriba, absolutamente para arriba, sin oposición, empieza a generar libre mercado. El libre mercado, lo que importa es que los objetos vayan y vengan sin aranceles, y que vayan y vengan sin cosas que los estorben, porque lo que importa es generar capital, y además, esto mismo va a regular la economía, y no queremos la intervención del Estado. Oye, Martín, ¿no se te hace que se está volviendo a repetir la historia? Porque estamos en otra revolución industrial, se podría decir, hablando del tema de tecnología, y estamos muy, muy avanzados, y hay otro hombre que ahora va al espacio y termina ser por Estados Unidos también. Para mí el problema no es la revolución industrial. O sea, bueno, evidentemente la revolución industrial genera pues un avance muy importante. Sí. Pero el problema es cuando no va acompañado de la humanización. Okay. O sea, cuando el capitalismo se hizo tan neoliberal y se centró la atención en los objetos y no tanto en las personas pasaron a ser recursos humanos, pero recursos. Entonces lo que pasa aquí es de que se codifican a las personas. Y se las humilla y se les precariza. Y entonces, pues sí, podemos tener una gran revolución industrial, podemos tener
por ejemplo, este aparato que te saca la resonancia magnética, ¿no? Que es con positrones y con una tecnología así realmente extraordinaria, pero ¿quién la puede pagar? Sí, no. Uh-huh. Cuando las condiciones no están iguales, no hay quien pueda pagar. Uh-huh. Entonces, pues sí, está padrísimo, tenemos una gran revolución, pero ¿quién tiene acceso a esa tecnología? Sí, no, nadie. ¿No? Entonces, para mí el camino y el proceso es poder acompañar Uh-huh. todo el progreso que vamos teniendo con la humanización. Y Y la pandemia, pues, nos ha ayudado un poco a eso, o tal vez nos ha permitido hacer otras preguntas, ¿no? claro, o sea, nos ha permitido exhibir toda la mierda que había detrás de donde estábamos viviendo. Y creo que a nosotros como generación nos va a tocar un trance que cuesta pues sí, algo donde se está rompiendo las cosas y tú lo estás viviendo como tal y eres parte de esa transición y hay manifestaciones y hay personas cada vez más pobres y hay personas cada vez más ricas. Por ejemplo, el dueño de Amazon es más rico de lo que era antes de que empezara la pandemia. Elon Musk también. Le Claro. dijeron, oye, brother, para tu fábrica porque hay una pandemia en Estados Unidos, pero resulta que Trump, el mismo presidente, lo respalda y dice, no puedes parar de trabajar, no se puede parar como tal la economía. Entonces, llegamos al punto donde decimos el capital es más grande que el bienestar de un ser humano. Y es ahí donde yo no entiendo nada, porque se supone, ¿para quién está hecho el sistema? ¿Para el dinero o para el humano? ¿Quién es el que habita la sociedad? Así es. Por eso se habla del fracaso del capitalismo. Uh-huh. Con esta pandemia, lo que ocurre es que, a ver, lo único que hizo el coronavirus fue ponchar la burbuja económica que ya veníamos viviendo. Uh-huh. O sea, no podemos vivir eternamente en deuda. Entonces, adquiero deuda, pero, a ver, pero ¿quién va a pagar eso? Sí. Entonces teníamos muchísimos años, ¿verdad? Creciendo en una burbuja económica de deuda. Uh-huh. Que tarde o temprano tenía que explotar y bueno, se ponchó con el coronavirus, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues se queda de manifiesto para mí lo que está pasando ahorita, bueno, es como muchísimo más grande que la del 2008 y 2009, la crisis, pero para mí es un poco lo mismo. ¿Qué pasó en el 2008 y en el 2009? Se vio el fracaso del neoliberalismo, pero lo que ocurrió es que lo metieron en terapia intensiva con un respirador, le metieron esteroides para continuar con el mismo tipo de economía y el mismo tipo de vida. Y entonces, ¿qué pasa? 12 años después, pues truena el asunto, pero peor. Porque el tema, como dice el Dalai Lama, el problema es que nosotros no queremos atacar las causas, queremos atacar las consecuencias. Y entonces, ¿qué hacemos? Parchamos. Este coronavirus nos puso en una situación donde pues la nueva normalidad es que de verdad nos cambió el chip. Sí. Nos está cambiando el chip. Sí. Si nosotros seguimos consumiendo como estamos consumiendo, ¿qué pasa con los sistemas de salubridad? Todo se quiso privatizar y todo se privatizó y se dejó sumamente precario la seguridad social. ¿Qué pasa ante una situación así? No hay, o sea, no se dan abasto. No hay suficientes hospitales, no hay suficientes doctores, no hay suficiente dinero para que la gente pueda pagar de manera particular un tratamiento de este tipo. Sí. Entonces, se quedó sumamente evidente cómo se queda fuera gran parte de la población mundial, porque son poblaciones de segunda, de tercera o de quinta, porque según Saramago, el sistema capitalista neoliberal requiere de ciudadanos de segunda, de tercera y de quinta para poder sobrevivir. Claro. Pues se quedó en evidencia, ¿no? O sea, la necropolítica, ¿no? Que así es. Te mato haciéndote un lado también. Así pero, es. Bueno, o sea, también es algo paradójico porque cuando haces un lado a alguien y también lo necesitas para que siga sobreviviendo el sistema, te vas quedando sin esa población. Lo que pasa es que son millones y millones y millones las personas que hay ahí, ¿no? Entonces es como una fábrica humana, tenía por ser una fábrica humana. Ahorita que dijiste lo del sistema de salud, Marce, también podemos evidenciar que el coronavirus nos mostró cómo un futbolista puede mantener incluso no sé, hasta un país, ¿no? Por mantener el sistema de salud de un país, una sola persona
mientras que miles y miles y miles mueren porque no hay un sistema de salud público digno. Así es. No, pues es que es ridículo, como dicen, ¿no? Ridículo y absurdo, porque, porque realmente habíamos normalizado eso. Claro. O sea, en este sistema se permite que un jugador de fútbol tenga un Producto Interno Bruto casi, o sea, digo, más alto que cualquier Producto Interno Bruto de algún país muy pobre. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que exista eso? Es ridículo. Pero lo habíamos normalizado. Pero qué bueno que ya nos dimos cuenta, porque yo de chiquito soñaba con eso y pensaba que ese era el éxito, ¿no? De que, oye, pues yo quiero ser millonario, quiero tener fama, quiero tal, 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 pero oye, eso cuesta personas. Sí. Tiene un costo, o sea, equiparar que eso tiene un costo. Yo creo que necesitamos pensar ahora en un sistema donde el rico no sea lo bastante opulento para poder comprar a un pobre, a un esclavo, y que el pobre no sea lo suficientemente pobre para venderse, ¿no? Así es. Porque ciertamente cuando tú eres un esclavo, no tienes tu libertad. Y esa pregunta es la que yo me he hecho como tal. Y la que habíamos estado hablando también tú y yo en clases. Y decíamos, bueno, es que cuando yo me gradúe, pues voy a tener una deuda con la universidad primero, ¿no? Es una deuda que voy a tener que pagar con mi trabajo. Pero lo que pasa es que no hay trabajo. Entonces, voy a tener que ser un esclavo de las circunstancias que se me vayan presentando. Sí. Porque a mí como estudiante no me van a pagar algo para que yo pueda saldar primero esa deuda y aparte a mí mismo. Entonces, entra la pregunta muy existencial de decir, ¿tengo libertad yo dentro de esta sociedad a la que voy a afrontar? Es que ahí te estás poniendo muy marxista, porque es justamente lo que dice Marx. O sea, Marx dice que las condiciones materiales son las que van determinando quiénes somos y cómo vamos siendo como sociedades y como individuos. Porque no, ¿te acuerdas que Sartre decía que estamos condenados a ser libres? Ajá. Bueno, Marx dice, a ver, take it easy, o sea, bueno, Marx fue antes que Sartre, pero la filosofía de Marx dice, a ver, hold your horses, porque no, ¿cuál libre ni qué 8 cuartos? Si tú acabas de plantear una situación como sumamente evidente. Y acabo de leer un artículo que habla precisamente de que ustedes son esta generación donde ya, o sea, qué esperanza, o sea, ya ni siquiera tener seguro social y eso, ni siquiera tener un trabajo estable, trabajan por proyecto. Ajá. O sea, no puede precarizarse más el asunto. Claro. Y además, como hay tanta demanda, o sea, ¿cómo se llama? De gente que quiere trabajar, Ajá. se dan el lujo de pagarles lo que quieren. Claro. Sí, y nosotros pasamos a veces con este tipo de proyectos, a ser freelancers, lo que significa de ser autoexplotados. Así es. ¿No? O Así sea, es. de que yo voy a ser emprendedor y demás porque me levanto muy, muy temprano y me hago un workaholic porque así es como lo mueve el ser y digo, claro, ¿qué sentido claro. tiene eso? Pues es que nos llenaron la cabeza. Bueno, lo que pasa es que como yo soy de una generación más vieja que tú, yo sí, o sea, mi generación en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, tenemos la experiencia de haber vivido otras cosas. Entonces, bueno, no sé los demás, pero en mi caso yo digo, no, yo no estoy de acuerdo, que se traguen esa píldora de que nos vendieron, de que échale ganas, el echeleganismo, ¿no? Que no es otra cosa más que la meritocracia. Y entonces, lo que pasa es que si tú quieres, puedes. Y el límite es el cielo. Claro. Y no lo logras, es porque eres un flojo. No es porque no haya oportunidades. Claro. Entonces nos vendieron ese asunto y la generación de ustedes se lo compró y entonces pasaron de ser, como tú dices, pues personas que podían trabajar en una situación más o menos estable a ser autoexplotados porque se creyeron este asunto de que le tienen que echar ganas. Sí. Sí, todo va caminando de poco a poquito. O sea, una cosa llevó a otra de tener esa libertad, que no es libertad, que pensamos que es libertad, porque de otra forma que tuviéramos crisis existenciales, que sí las tenemos cada día. Pero ahora, ¿qué papel podemos jugar nosotros, Maras, en esto? Porque a mí me sorprendió, la verdad, el hecho de que, pues, todas las preguntas como generación nos frustran, es verdad, pero son preguntas que nos tenemos que hacer y para llegar a ellas tenemos que empezar a cuestionar todo.
Pero una vez que llegamos a ellas y nos cuestionamos todos y no hay respuesta, ¿qué hacemos? Y es ahí donde siempre llegábamos es que, ¿qué vamos a hacer? O sea, esperamos a que colapse el sistema, nos levantamos y demás. Pero yo no pensaba que estas manifestaciones iban a llegar así de rápido. Y creo que a nosotros nos tocaría ser los valientes que hagan frente a todas estas injusticias. Tal vez nos vamos a morir sin ver el resultado, pero si nosotros no lo hacemos, entonces le va a tocar a la generación de al lado, y si esa generación no lo hace al lado, y así, etc, etc. Oye, ¿y cómo se te ocurre? Me lo sigo ¿Cómo se preguntando. te ocurre? Sí, es difícil. Te voy a decir por qué, no, de hecho yo creo que es muy simple, desde mi muy humilde punto de vista. Uh-huh. Nos han enseñado a mirar para afuera, ya que las respuestas están afuera, que siempre, como dice el Dalai Lama, estamos queriendo buscar resolver las consecuencias. Yo te lo digo honestamente, es muy humilde mi punto de vista. Creo que el ser humano perdió el rumbo cuando, o no sé si alguna vez lo hemos tenido, cuando hemos puesto la mirada tan afuera, Okay. afuera. Yo pienso que es mirar adentro. Uh-huh. Es mirar adentro, decir, ¿qué me está pasando a mí? ¿Qué estoy necesitando? ¿Qué estoy queriendo? ¿Qué me pasa? Porque de entrada es porque un niño como tú quería ser millonario. Uh-huh. O sea, ¿qué pasa? Que el sueño de un niño es ese. Sí. ¿Qué nos está pasando que lo que quiero es mi casa en Miami o mi yate? ¿Por qué? ¿Por qué queremos ser? ¿Qué pasó? Cuando, por ejemplo, no sé, si tú te vas a Yelapa, por ejemplo, o a Vallarta, donde sea, cualquier playa, y tú ves a los niños descalzos corriendo, que todos los días ven un atardecer, ¿sabes? Claro. No lo sé, o sea, no estoy hablando específicamente de vivir sin nada, no, porque pareciera que también nomás hay dos polos, Sí. pero o sea, el tipo de vida que nosotros estamos queriendo forjar, ver todos los departamentos que se están haciendo, que son unas torres de 500 pisos para arriba, que son como unos huevos, todos iguales además. Y entonces, yo digo, ¿por qué queremos eso? ¿Qué pasó que queremos eso? Sí. Porque quiero un coche que me genera tanto estrés de estarlo cuidando y pagar el seguro de esto, y pagar el seguro del otro, y la pintura acá, y llevarlo allá, y fui a arreglar mi coche y entonces tenía una Land Rover o no sé qué, el laminero, y me dice, mira, esta Land Rover está aquí por esto, y me mostró ahí un mini rasponcito, y yo digo, bueno, es que es un culto que tenemos las personas a los objetos, de creer que son los objetos los que me dan la identidad. Necesito voltear adentro y empezar a tomar el riesgo de sentir lo que me está pasando. Si no compro, salimos corriendo a comprar, porque si no salgo corriendo a comprar, empiezo a sentir cosas. Sí. ¿Y qué voy a sentir? Ansiedad, miedo. Y entonces me empiezan a, ¿qué pasa si en vez de salir corriendo a comprar objetos, me detengo y me doy chance de sentir? Se me van a venir todos los pensamientos y toda la moral, ¿no? Eres una loser, si tú no tienes un buen coche, tú no vales nada, si tú no tienes un buen trabajo o una buena casa, no eres nadie, cómo te ven, te tratan. Y todos estos pensamientos, que no son otra cosa más que creencias o moral, ¿verdad? Empiezan a incomodarme. Digo, claro, y entonces salgo corriendo a hacer cosas para obtener estos objetos. Entonces, mi propuesta, como soy psicoterapeuta, es, a ver, no salgas corriendo. En vez de salir corriendo a seguir el impulso de hacer lo que sea para no sentir ansiedad, es detente y observa. ¿Qué estás sintiendo? Estoy sintiendo muchísimo miedo. Ok, ¿miedo a qué? Miedo a no ser nadie. Miedo a desaparecer, miedo a ser un detrito en esta sociedad porque soy un desecho si no tengo cosas. Claro. Entonces empezar a trabajar ese miedo, porque la verdad es que es mentira que no eres nadie sin los objetos. No es verdad. Sí. Sí. O sea, digo, yo tengo un coche de estos cientos millones de años, o sea, y no es que yo no sea nadie, yo sí soy alguien. Sí. Sí. ¿No? Pero nos da mucho miedo ir adentro, nos da mucho miedo voltear y empezar a buscar hacia adentro porque estamos acostumbrados a ir hacia afuera. Y yo creo que pensar que todos vamos a ser conscientes, Marce,
puede terminar por ser una utopía. Yo más bien que deberían existir personas valientes que luchen por políticas que regulen desde dónde viene el reconocimiento también, porque el ser humano busca reconocimiento y no vamos a cambiar a todas las personas y les vamos a ser conscientes. Más bien, ahorita, por ejemplo, este tipo de contenido en los podcasts o sea, yo puedo hacer un contenido muy, muy popular y decir de que tú puedes, levántate temprano, es emprendedor y todo. Y estoy seguro que me voy a llenar de likes y me voy a llenar de etc. Y tengo personas con que, ay, no, este güey salió, Carlos Muñoz salió con 10,000 seguidores. Va a ser muy popular, pero digo, güey, es que a mí o sea, yo aprendí que el reconocimiento, ese no es reconocimiento, es otra cosa, como tal. O sea, pero hay muchas personas que, como tú bien dices, desde ahí viene el hecho de que tú por un like puedas hacer cosas que vayan contra tus principios, ¿no? Sí. En lugar de apostar por ser valiente y decir, güey, la neta no me va a ver tanta gente porque no es un contenido popular y no les voy a decir lo que quieren escuchar, pero sí lo que tienen que saber, tal vez. Yo por eso a los círculos cercanos digo, güey, es que tal vez tú te mueras, pero tu propósito sigue aquí. Y eso es lo importante, que puedas hacer una transición y puedas dejar la primera piedra, pero es que no somos suficientemente valientes para hacer eso. O sea, nosotros queremos ser los que hacen la bandera y digan, nosotros hicimos la revolución. Y digo, güey, tal vez no va a ser así. Y hace poquito hay un documental de Pepe Mujica en Netflix y la verdad me inspiró mucho, pero también me entró mucho coraje de que ya no existan personas así, o sea, pegado a este reconocimiento, decir, yo me puedo meter una bala al cuerpo con el hecho de ver mi propósito físicamente, ¿no? Realizado. Y él te narra de que, bueno, es que yo cuando era joven me encerraron, salí a las calles, levanté personas y todo, y ahora viejo, me hace falta el vaso, güey, pero puedo contar lo que hice, ¿no? Y esperaste a ser viejo para ser sabio, porque cuando yo era joven, dice, es muy fácil destruir paredes y todo, pero lo difícil es volver a construir una pared. Y digo, es que ya no hay personas que piensen así. O sea, ya no hay personas que piensen así. Eso ya no existe. Lo que pasa es que él es hijo de la modernidad. O sea, o sea, en la modernidad las personas, hay líderes carismáticos y son personas que son capaces de dar la vida por la patria, por eso tenemos estos padres de la patria que murieron por nosotros, todos los libertadores de América, bueno, el Che Guevara, ¿no? Que además murió en una patria que ni suya era, murió en Bolivia. Y estos revolucionarios de cepa que son capaces de dar la vida por esto, ¿no? ¿Qué pasa con la posmodernidad, que es el desencanto de la modernidad, que de pronto dicen, no, ustedes se la pasaron luchando y no lograron ni madres, ¿para qué luchamos? Mejor nos quedamos aquí. ¿Te acuerdas que lo veíamos en clases, no? Sí. Las flores no las quiero para el funeral, las quiero hoy. Ajá. Tú te las has pasado trabajando para un futuro mejor y para un mundo mejor que nunca llega, mejor quiero disfrutar el presente. Y entonces lo que ocurre es que el posmoderno se identifica con Narciso y lo que ocurre es de que el mundo, la civilización, después de la Edad Media, en el romanticismo, se vuelve antropocéntrica. Antes en la Edad Media era teocéntrica. Y luego se vuelve antropocéntrica. Y en la posmodernidad se vuelve egocéntrica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los individuos, por eso no existe gente como Mujica, porque resulta que pues, lo único que saben, que les enseñó el neoliberalismo es mirarse el ombligo. Entonces solo se miran el ombligo porque no saben mirar para afuera. O sea, oye, existe algo bien chistoso, así como bien cagado, que se llama el otro. Ah, sabe, pues allá está, ¿no? Pero yo, después yo, al último yo, y entonces el discurso, por eso el neoliberalismo está nefasto, porque el neoliberalismo te dice, ¿te quieres dar un lujo? Dátelo, tú te lo mereces, oye, pero están explotando gente por eso. Ay, bueno, pero pues, no, ay, ¿qué tiene? No eres tú responsable de eso, te quieres dar el gusto, dátelo. Te quieres comprar este objeto que tiene un montón de esclavos del Congo belga, cómpratelo. Sí. Y entonces, ¿qué pasó? Al ser tan egocéntricos, no supimos voltear a ver afuera, no sabemos voltear a ver al otro. Eso es lo que está ocurriendo. Hay como, así como tú no le puedes pedir a un paralítico que se levante y ande,
No le puedes pedir a, ¿cómo se llama? Exacto, a una persona tan egocéntrica que sea capaz de mirar al otro. Sí. O sea, entonces, la chamba para mí implica empezar otra vez a mirar al otro. Sí. La ética, Alex. Sí. Involucrar a todos en la ecuación al momento de tomar una decisión. No solo yo y ver por mi bienestar, porque además se normalizó y se aplaudió. Como dice Eduardo Galeano en el libro Patas Arriba, dice, es que se criminaliza cuando las personas quieren luchar por conservar sus medios naturales y su dignidad como pueblos. Eso se criminaliza, se les dice que están totalmente en contra del progreso. Hola, soy Alejandro Díaz. Bienvenido y bienvenida al episodio de hoy. Espero estés disfrutando de esta plática con nuestra invitada. Marce tiene una maestría en desarrollo humano por el ITESO, 2 posgrados en terapia corporal con 10 años de experiencia laboral y 23 años de experiencia docente en ITESO y TEC de Monterrey. Si estás interesado o interesada en recibir asesoramiento psicológico profesional, no dudes en contactarla. Te dejaré su mail en la descripción del episodio. Aprovecho para ofrecer una disculpa por el sonido del perrito ladrando. Menos mal que en Metamorphos somos pet friendly. Debido a las medidas sanitarias se debe realizar el podcast a distancia, pero tan pronto como se pueda me reuniré con los invitados para un mejor audio. Recuerda que Metamorphos es un espacio genuino, es decir, que se lleva a cabo con mis propios recursos. Tomo estos errores de audio y disturbios como el arte mismo de este programa. Una voz independiente que nace para hacer frente a la desigualdad e incentivar al pensar de forma crítica. Recuerda que si quieres darle rienda suelta a tu curiosidad, no olvides escuchar Metamorphos en Spotify y YouTube y seguirnos en Instagram como @metamorphospod, también en Facebook. Recuerda que cuando compartes este episodio con tus amigos y familiares, podemos apostar por una sociedad más consciente. Porque cada reflexión conduce a una metamorfosis. Te dejo que sigas disfrutando de este maravilloso episodio. Y a las personas que depredan y que realmente, en serio, o sea, como todos estos empresarios de las grandes corporaciones totalmente desalmados, capaces de diseñar un virus como este, que ni siquiera sabemos si es un arma biológica, que puede ser, a eso se les aplaude. Y como esos queremos ser, ¿estamos locos? Neta, perdimos el piso, Alex. Esa es mi sensación. Pero es que los vemos como dioses, Marce, ¿no? O sea, nosotros somos los mortales que aspiran a una vida como ellos se la dan, pero sin nunca alcanzarla. O sea, somos amantes del dinero que no tenemos dinero. Así es, pero además queremos entrar, o sea, a ver, tú dime, ¿en qué sano juicio cabe el concepto VIP? O sea, ¿por qué existe semejante ridiculez? Sí. O sea, en el momento en que aceptamos eso ya estamos loquitos, porque todos queremos ser VIP. ¿Pero tú te crees que esos nos van a dejar entrar en sus claro. clubes exclusivos? Nos van a jugar el dedo en la boca haciéndonos creer que podemos. Pero ni en esta encarnación ni en 5 más vamos a poder acercarnos ni a los talones a Trump. Ni a... Pues sí. Besos, Jeff Bezos. Claro que no. Claro que no. Alguien podrá, pero la verdad es que, bueno, algunos podrán, pero la pregunta es, ¿quieres? O sea, yo en lo personal, no. Mucha gente me dice, claro, tú criticas las uvas porque no las puedes alcanzar. Y yo, no, de verdad no las quiero. Prefiero vivir una vida más simple como la que tengo. Tengo amigos cercanos que están conmigo por lo que yo soy, no por lo que tengo. O sea, de verdad tengo amigos que me ayudarán a esconder un cuerpo, ¿sabes? Sí. Así, solidarios, ¿no? Pero eso no se obtiene allá arriba. Yo creo, Marce, que todo viene del día a día. O sea, cuando tú estás en una clase de negocios, por ejemplo, ahí se dice que lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Entonces, yo después de todas estas preguntas y crisis existenciales que tengo y me hago, digo, es que no tenemos hombres dignos de ser libres. O sea, deberíamos tener hombres que sean dignos de que, aunque nadie los vea, siga premiando la ética por encima de todo. Pero otra vez volvemos a regresar de que, pues es que eso es una utopía. O sea, el ser humano va a seguir buscando sobrevivir
aunque eso cueste pisar a alguien más, aunque eso cueste llevarse una vida por delante. Entonces, creo que el verdadero cambio o la verdadera iniciativa sería hacer que eso de a fuerzas te tenga que ser, porque es que si pensamos que, si pensamos que vamos a tener hombres dignos de ser libres, va a estar muy difícil, la verdad. Me pusiste muy alfarista. No, Me no, pusiste ¿cómo muy crees? alfarista con que tiene que, es que sabes que Alex, mira, yo no sé, yo creo que yo soy muy, pues tal vez soy muy utópica, puede ser, pero sí, me lo quieres imponer. Pues es que no, te voy a decir por qué. Porque lo que yo estoy diciendo tiene que ver con un proceso de la evolución de la conciencia. Okay. No es una cosa que se puede imponer. ¿Alguna vez te has podido imponer, no sé, ser sensible con algo? Me voy a sensibilizar a esto. Eso solamente, esa sensibilidad ocurre solamente si la dejas entrar. Okay. O sea, si tú ves un pajarito y dices, mira un pajarito, ay, sí, mira, qué bonito, qué bonito, qué bonito, pues no pasa absolutamente nada, pero si realmente te conectas con el proceso evolutivo de ese ser, que es primo de los dinosaurios, o sea, si realmente te das chance de ver toda la maravilla que hay, cómo hace su nido, o sea, cómo tú te sales del centro y eres capaz de ver como la belleza que hay en una cosa tan simple, aparentemente simple, que tiene miles de millones de años de evolución, y cómo funcionan y cuáles son sus ¿cómo se llama? Sus rituales de apareamiento. Es una belleza. O sea, somos el único planeta del sistema solar que tiene vida, por lo menos que nos hayamos dado cuenta, y una vida tan, pero absolutamente tan extraordinaria y diversa y extravagante y compleja. ¿Ves los rituales de apareamiento de pronto de algunos pájaros, cómo se les hincha el pecho, o cómo llevan objetos al nido, o que los elefantes tienen rituales ¿cómo se llama? Con sus muertos, ¿no? O cómo tú puedes ver en estos videos virales que se hacen en Facebook de un perro rescatando un gato, en el que se está ahogando. O sea, tú sabes la maravilla y la complejidad y la belleza que hay en la vida, pero somos insensibles, estamos anestesiados porque nuestra mirada está puesta en lo que tengo que obtener y no soy capaz de ver la belleza que hay ahí. Los peces, los mamíferos, pero no tenemos esa sensibilidad, estamos anestesiados. Y entonces, yo la propuesta que yo hago es desanestesiémonos. Entonces, si yo lo quiero imponer, es difícil, te voy a decir por qué. Porque para anestesiarme es como congelarme. Has tenido las manos congeladas, que de pronto tienes mucho, mucho, mucho frío, y de pronto, de golpe, las has metido en agua caliente. Sí, sí. Duele. Duele. Duele, porque el proceso de descongelar tiene que ser paulatino. Y es poco a poco, y poco a poco. Y entonces, para descongelarnos, tenemos que descongelarnos poco a poco. Ese es mi pensamiento. Necesitamos descongelarnos poco a poco. ¿Y cómo nos vamos a descongelar? Pues con el tiempo. Porque el capitalismo surgió en el Renacimiento. Ahí se gestaron las bases. Estamos hablando de hace 500 años. Sí. O más. Entonces, pues necesitamos tal vez otro tanto para descongelarnos. Mucha gente va a sufrir en el proceso, sí. Muchas especies se van a extinguir, se están extinguiendo con eso. Sí, esperemos que agarremos la onda. Esperemos que agarremos la onda. Si no, nos vamos a extinguir. ¿Y qué va a hacer la Tierra? Va a experimentar una nueva forma de vida. Claro. Porque somos tan antropocéntricos que pensamos que nosotros estamos destruyendo el planeta. Y no es así. La vida, hace 300 millones de años, el 90% de la vida en la Tierra se extinguió. Sí. O sea, nos podemos extinguir perfectamente y la vida vuelve a empezar porque todavía queda 5,000 millones más de sol. Nuestro sol se muere dentro de 5,000 millones de años y entonces todavía quedan 5,000 millones, ¿no?, de años de planeta, pues, para experimentar nuevas vidas. Sí, sí. Fíjate, Marci, yo lo decía de una forma muy desesperada, ¿no? ¡Claro!
de una forma muy, muy desesperada por el hecho de que yo veo día a día eso, ¿no? Y es que tú no sabes hacer negocios porque pues, así no vas a ganar nada. ¿Sabes? Así es. Güey, si nadie te está viendo, pues entonces hazlo, ¿quién te va a ver? Y yo, es que, güey, es que, ¿dónde está la ética entonces, cabrón? No. Pero otra vez volvemos, o sea, desde principios nos educaron con eso, ¿no? Esa es nuestra educación Así es. de primaria, secundaria, preparatoria, universidad, es esa. Entonces, pues también nos puedo culpar, pero como tú dices, Claro. sí podemos incitar como este tipo de espacios a que se hagan preguntas, ¿no? A que se hagan preguntas de por qué tuviera que ser así. Sí. Ahorita que mencionaste eso de la Tierra Marce, fíjate que es muy chistoso el hecho de que tal vez no nos vayamos a extinguir hablando en personas de clase socioeconómica alta, porque no sé si sepas, pero en Silicon Valley, en Estados Unidos, ya está muy de moda esto del biohacking, de la ingeniería genética. Entonces, ya hay seres humanos que se están hackeando genéticamente y están, no sé, hay un pez cebra que se puede regenerar los órganos él mismo. Entonces, esa genética se la inyecta en un ser humano y pasa el mismo efecto dentro del cuerpo humano. Entonces, están haciendo eso y combinando de que partes robóticas con todo esto de la ingeniería genética y ya se está empezando a ver como otra raza, ¿no? Eh, y dicen que para habitar Marte, eso es a donde la apuntan, porque Marte no es habitable desde el punto de vista humano, pero si llevas otra cosa ahí, tal vez sí pueda ser habitable, ¿no? Fíjate, insisto, pues sigue habiendo nuevas revoluciones industriales, pero si no van acompañadas de humanismo, no vamos a ir a depredar Marte ahora. Ajá. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, no es que necesitemos, o sea, otro planeta. Lo que necesitamos es poder sobrevivir en este. Este ya es autosustentable. Ahora, regresando al punto que decías tú de, bueno, los decías de una manera desesperada, lo sé, porque además tú eres de una generación del clic, y entonces de la inmediatez. Sí. A tu generación no le enseñaron a esperar. La paciencia no es una virtud desarrollada por tu generación, y creo que tenemos que regresar a ese tipo de cosas. ¿Sí? No estoy diciendo regresar a mi generación, estoy hablando de ciertas actitudes que no podemos quitar. O sea, necesitamos ser pacientes, y cuando tú dices, bueno, pero es que no sé cómo hacer negocios, es que no sé qué voy a hacer, y es que yo ya quiero que veo todo este dolor, y yo ya quiero que esto se resuelva. Bueno, entonces me regreso a lo que yo te decía recién. Para, respira y observa todo lo que estás sintiendo. Me duele, pues entonces a lo mejor lo que toca a Alex es simplemente dejar que te duela, porque lo que tú le podrías aportar a la humanidad, o lo que nosotros le podemos aportar a la humanidad, es la capacidad de sentir sin insensibilizarnos y decir, a mí sí me duele el mundo. Sí me duele el mundo, y ser capaz de poder dejar tocar por el dolor sin irme a la desgracia. Pero lo que pasa con el mundo es que las personas estamos insensibilizadas. ¿Cómo es posible que existan empresas que trabajan con animales y que a los cerdos los matan estrellándolos contra el piso? ¿Por qué? ¿Por qué le cortan los picos a los pollos y los tienen abajo de una tienda donde jamás ve la luz del sol? ¿Por qué? ¿Cómo? Dime, explícame, por favor, ¿cómo llegamos a eso? Sí. Solamente una persona insensible puede hacer una cosa así. Por negocios. Porque hay que ser productivo. No, bueno, algo está mal. Algo está muy mal si nuestra sociedad en este momento es capaz de raptar un niño y venderlo en pedazos. Sí. Las córneas, los riñones, el hígado. Entonces, no sé, como resumiendo, pues, no sé si ya estamos terminando, pero... Sí, ya. Sí, resumiendo, pues nada más es una cuestión está bien, vemos todos los pasos que queramos dar con respecto a los avances tecnológicos, vayamos a vivir a Marte, pero si nos desconectamos del corazón, esto va a seguir siendo así, súper deshumanizante y depredador.
Eso es lo que yo creo. Yo, Volvamos al corazón. lo que yo pienso también, Marce, también comparto, y viendo desde, como tú dices, mi punto de vista desde mi generación, es el hecho de que cuando sientas ese desesperar y ese, no sé, espíritu revolucionario, tal vez del otro lado, ese espíritu capitalista de reconocimiento, pares y digas, hay que tener paciencia, hay que tener paciencia. No sé, siempre se me viene a la mente Pepe Mujica desde que vi ese documental y digo, paciencia, paciencia, paciencia. Es que porque quiero tener reconocimiento a mis 23 años, porque quiero ser millonario a mis 23 años, o porque quiero ver el cambio en mi juventud. O sea, si tengo la fortuna, tengo una vida por delante en donde me haré más sabio, menos ignorante y por consecuencia más bueno, ¿no? Porque como se ha visto en muchos libros, la ignorancia hace el mal muchas veces. Entonces, Pues es que tú mismo dijiste, Alex, o sea, cuando jugaste ganas lo más que puedas, eras una persona distinta ahora. claro, sí. Y Sí. tienes una conciencia que no tenías hace 3 años. Uh-huh. Entonces, sí. Sí, yo puedo concluir que si algo, la pregunta que le puedo hacer a mi generación es de que si realmente estamos dispuestos a pagar el precio de la valentía y pagar el precio de la paciencia, porque si afrontamos la realidad tal como es, no vamos a ver un cambio seguramente, pero sí vamos a ver la primera piedra que pongamos nosotros en el camino. Si es que realmente queremos ese cambio de corazón, entonces debemos superarnos a nosotros mismos, ¿no? Como dejar ese propósito aquí dentro de este planeta. Entonces, eso es lo que yo puedo concluir. Sí. Y la paciencia, la paciencia y la valentía también de ir hacia un viaje hacia adentro, porque tú decías, bueno, ¿por qué estoy buscando reconocimiento? Pues porque tengo la autoestima ahí. Sí. O sea, es decir, yo lo que diría es también vayamos a un proceso terapéutico para empezar a encontrar mi identidad dentro de mí y también atreverme a soltar esta moral de que tengo que ser, para ser exitoso, tengo que tener ciertos objetos o cierto estatus social. Entonces, a veces no puedo sola con eso, Alex. Claro. Necesito que alguien me acompañe a darme cuenta que yo valgo por mí. Uh-huh. No es una puñeta mental que yo me lo repita o que yo haga una plana de 20 veces, yo valgo, así como la mujer esta de ¿cómo está súper de moda eso. Está súper de moda eso, Marce, de que... No funciona. Esa repetición, no funciona. No funciona, te lo firmo, no funciona. Necesitas atravesar el pantano de las emociones, tocar el miedo de decir, ¿por qué necesito tanto reconocimiento? ¿Por qué? Pues porque tengo miedo de no ser nadie sin los objetos. Entonces tengo que atravesar el pantano para darme cuenta del valor que tengo yo por mí misma. Eso no está fácil y no es repetirlo una y otra vez. Sí, no. O sea, es como, no sé, de chiquito, planas en la escuela, ¿no? De que, no, así no es. No, te lo firmo. No pierdas el tiempo. Ni tú ni tu generación pierdan el tiempo con semejante puñeta mental, que es otra estrategia de venta, de los coachings, y no. Estoy muy en contra de eso. O sea, es hacerte un objeto, te están haciendo un objeto, ¿no? Es como si fueras tarado. O sea, es como si fueras tarado, es como, oh, quiérete a ti misma. Ah, neta, ¿verdad? Déjame, quiero, yo no sabía que me... Ay, o sea, eso no funciona de esa manera. Sí, no somos tarados. Hay una parte emocional, infantil, que está lastimada y que no estoy pudiendo valorar a profundidad, que necesito darle el espacio suficiente para creérmela. Sí. No es con un discurso interno, ¿no? Claro. Marce, pues ya lo voy a dejar hasta aquí porque ya se nos hizo largo. Nuestra generación, pues ya ves que de la inmediatez no le puedo dar. Me parece súper bien. Me encantaría. No, Marce, la verdad, muchísimas gracias a mí por darme la oportunidad de hablar contigo. Ojalá este espacio pueda crecer a través de recomendaciones y demás, porque siento que a mí me nació ese espíritu desde que, como tú dices, empecé a tener este proceso de conciencia, de decir, bueno, es que esto también lo tienen que hacer otras personas, ¿no? Y esa frustración que nacía en el salón de clases, donde nadie sabía qué hacer y cómo nos pueden escuchar, decía, güey, pues hay que aprovechar el juego que tenemos ahorita de las redes sociales para meter buen contenido ahí, ¿no? Súper, se me hace bien lindo que lo estés haciendo. No, Marce, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí
y te aviso cuando esté listo el episodio. Sí, me encanta la idea. Te mando un beso muy grande y la verdad lo que yo pueda contribuir, puedo a lo mejor recomendar a algunas personas también que hablen contigo y porque se me hace bien linda tu labor. Creo que tu generación está haciendo esto, pues, y se me hace bien válido. Gracias. No, gracias a ti, Marce, y pues ya sería todo, ya te dejo libre.